Ibáñez era. ¿Me escuchas? Julieta, ¿escuchas? ¿Me escucha? ¿De qué hablas? Ya, buenas tardes. A continuación, vamos a seguir con la segunda parte de la discusión. Vamos a hablar un poco ya, como vemos, en resumen tenemos una paciente gestante, en el cual vino con un diagnóstico de una insuficiencia respiratoria aguda, con complicaciones, con algunas disfunciones, y bueno, vamos a ver ahorita la parte, la discusión del caso, cuáles son las probables causas, complicaciones fetales y maternas también en este caso. Bueno, como hemos visto, la condición, una paciente gestante de por sí hay cambios de todas maneras hormonales, mecánicos y bioquímicos en el cual va a condicionar a que una paciente gestante con insuficiencia respiratoria, cualquiera sea la etiología, se complique, ¿no? Primeramente vamos a ver que en la condición mecánica, una paciente gestante, como vemos en la diapositiva, en la parte de volúmenes a nivel pulmonar, vamos a ver que hay una disminución, va a haber un aumento de los volúmenes tidales a expensas de la capacidad residual funcional, ¿no? Entonces estas pacientes de por sí hacen unos tidales un poco más de lo normal, y ello condiciona que las pacientes hagan bajan un poco de CO2 y hagan una leve alcalosis respiratoria, en el cual, como se cronifica a lo largo de la gestación, como el riñón de alguna manera compensa barriendo en este caso el carbonato. Lo otro es que hay que también tener en cuenta que en la gestante la demanda de oxígeno es mucho más, ya que, y la gradiente también tendría que ser mucho más, ¿no? La gestante, el objetivo de una gestante de la saturación en este caso es 95. Como vamos a ver más adelante, es debido a que digamos el oxígeno que va desde el aire ambiental hasta el feto, hasta la célula fetal en este caso, va por gradiente, ¿no? Ahora, los mecanismos estos, a su vez, esta alcalosis respiratoria de alguna manera va a traer ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja en este caso es que de alguna manera la curva de disociación de la hemoglobina, vamos a ver que se va a desviar un poco más, con el fin de que en este caso la hemoglobina suelte más rápidamente el oxígeno y pase en este caso a la circulación placentaria. Asimismo, la paciente gestante, bueno, ya les mencioné la disminución del volumen residual en el edema de mucosas, que tiene que ver mucho con el proceso de intubación, ¿no? A la hora de la intubación, del aseguramiento de la vía aérea, de todas maneras la vía aérea de la gestante es difícil, porque bueno, hay una vasodilatación en el cual probablemente necesite más de un intento, ya que probablemente sea traumático por el sangrado que pueda haber, aparte de la parte mecánica también, en el cual el feto va a elevar de alguna manera el diafragma, y ello digamos, reducir la compliance pulmonar. Lo otro es que también hay una compresión de la vena cava, en el cual va a disminuir el retorno venoso, y van a haber consecuencias hemodinámicas maternas que al final también van a traspasarse de alguna manera a la parte fetal. Lo otro es que a nivel del tono de esfínter esofágico inferior, también, como vemos, es un efecto mecánico del hormonal, y también en este caso del producto, ¿no? del útero. Ahora, esta disminución de esfínter condiciona que las pacientes hagan unas neumonías aspirativas, que no podría descartarse en este caso, en el caso que estamos presentando. Ahora, lo otro es que, como vemos acá, los pacientes menos tolerancia a la acidosis. Eso se debe básicamente a que, como hemos visto, las pacientes gestantes hacen una alcalosis respiratoria de alguna manera crónica, en el cual hace que el bicarbonato baje, y haga que su respuesta ante algún cuadro de acidemia cualquiera sea menor o sea más tórpida, ¿no? Sus buffers, sus tampones no van a funcionar óptimamente. Y bueno, la acidosis metabólica, por ejemplo, trae consecuencias sistémicas. En este caso no hay menos respuesta a vasoactivos, hay trastornos cardiovasculares, etc. Bueno, la neumonía, asimismo también van a haber cambios inmunológicos en la gestante.
¿no? También va a condicionar a que la paciente responda inmunológicamente un poco menor, en este caso al cuadro infeccioso. De por sí las gestantes van peor que una paciente no gestante en el que los cuadros las insuficiencias respiratorias o las neumonías de tipo de etiología viral. Bueno, y lo otro es que la mayoría de etiologías en este caso en una gestante van a ser bacterianas como en la población normal. Sin embargo, cuando una gestante cae en una neumonitis viral, la evolución va a ser más tórpida o van a ser bastante más graves. Ello se ha constatado, por ejemplo, en la pandemia de 2010 en H1N1, en el cual en el contexto de la pandemia hablando un poco de la estadística para darnos cuenta de la mortalidad en las pacientes de neumonitis viral, vamos a ver que, este es un seguimiento de 700 pacientes entre gestantes y no gestantes, y vamos a ver que 1 de cada 20 pacientes, mujeres gestantes, terminan falleciendo. 1 de cada 5 termina en ventiladores mecánicos. Bueno, otros datos adicionales en este caso, en este contexto, habían otros virales, y la administración temprana de ello había reducido la mortalidad. Bueno, este es también un caso muy parecido en el cual se hace seguimiento de pacientes gestando, posparto y no gestando, en el cual, como se evidencia acá, la proporción entre el ingreso y los pacientes que son admitidos a UCI, vemos que las gestantes y peor aún las pacientes postparturientas tienen más, se complican más, terminan en una cama UCI, y la mortalidad también aumenta considerablemente versus los pacientes no gestantes. Ahora, hemos visto que nuestro paciente ha estado en una cánula de alto flujo, digamos, antes de que entra a sala de operaciones, o cuando entró el día 3, si no es que no me equivoco en la historia. La paciente, en sí no hay trabajos en el cual, uno no llega a encontrar que evalúen la cánula de alto flujo, su tasa de éxito, en este caso en paciente gestante. Sin embargo, de alguna manera extrapolamos, por así decirlo, como una paciente obesa, ¿no? Estamos hablando de una paciente obesa en el cual la capacidad residual funcional está reducida. Entonces, esta disminución de la capacidad residual funcional nos lleva a que la desnitrogenación que está incluida dentro de la secuencia rápida de intubación sea menor, y por tanto el tiempo de apnea para poder, ese tiempo que tenemos para intubar, sea mucho menor. Entonces, como vemos, la intubación en una paciente gestante es complicada por la parte mecánica, la parte de la vía aérea, en la parte oxigenatoria. Además que en ese momento la paciente también demanda mucho más oxígeno. Y lo otro es que, por ejemplo, en la paciente que hemos tenido, vamos a ver, las intentos de intubaciones han sido 2. Entonces, consecuencias fetales, claro que puede haber debido a la parte oxigenatoria, y también la parte de la inducción, como vemos, ¿no? Han usado opioides, usan algunos se dan. Entonces, acá hay un trailer que se halló para comparar los pacientes de cánula de alto flujo versus una paciente con una soporte oxigenatorio convencional, y en pacientes gestantes, y el resultado no hubo muchas diferencias, ¿no? Debido a que el éxito de la cánula de alto flujo de alguna manera depende de esta capacidad residual funcional, el cual está disminuida en la gestación. Ahora, yendo un poco al paciente, como vemos acá, hemos tomado una imagen del hoja de monitoreo del día 3, en el cual vemos cómo la paciente pasa de cánula binasal a alto flujo y termina en ventilador mecánico. La paciente vemos que comienza con un PIO de 32, y la evolución a lo largo del día y de las horas, el soporte oxigenatorio aumenta, ¿no? Y la cánula de alto flujo no responde, ¿no? Incluso se le sube el flujo. Se le saca los IROX, en este caso a la paciente. En el tema de frecuencia respiratoria también, como vemos acá, comienza más o menos con unas represiones de 25, y sin embargo a la cánula de alto flujo no hay una respuesta ventilatoria, óptima, ¿no? Incluso terminando ya eso de las 6 de la tarde, la frecuencia respiratoria se eleva hasta el 30 más o menos. Entonces,
Como vemos, las cánulas de alto flujo en las pacientes gestantes no es no ha tenido mucho éxito y bueno, en todo caso ha sido utilizada como un soporte, en este caso preintubación. Ahora, en el seguimiento del paciente, como vemos, corresponde al IROX, que es el parámetro que usamos o el índice que usamos para ver el éxito o evaluar si el paciente va a fracasar o no a la cánula de alto flujo, y como vemos pasa de un IROX de 7.3 a 5.2. En sí no está, bueno, 5.2 no es el parámetro en una persona normal para que nos indique que va a fracasar la cánula de alto flujo. Sin embargo, la paciente ya cursaba con un distrés ventilatorio en el cual, bueno, es una indicación de soporte ventilatorio. Ahora, en este caso, como vemos, es una paciente con una insuficiencia respiratoria aguda en el cual hay un deterioro ventilatorio y oxigenatorio importante en pocas horas. Estamos hablando, en este caso, en la parte fetal, de un sufrimiento fetal agudo. Ahora, en este caso, el oxígeno que llega a la célula fetal se mueve por gradientes. Desde el aire ambiental hasta el alveolo materno, sangre materna, espacio intermedioso, etcétera, etcétera, hasta llegar a la célula fetal, ¿no? El movimiento de un eslabón al otro es por gradiente por difusión. Si es que hay una disminución en algún punto, por ejemplo en el alveolo materno, en este caso estamos hablando de la insuficiencia respiratoria, esta va a ir disminuyendo poco a poco y va a tener su efecto hasta llegar a la célula fetal y provocando un cuadro de sufrimiento fetal. Ahora, acá en este cuadro, como vemos, vemos que el oxígeno, el PO2 en este caso en una gestante a nivel sanguíneo, va reduciéndose poco a poco de 96 incluso hasta, y bueno, en este caso en la arteria uterina llegan a 96 de presión parcial de oxígeno, y en la vena uterina a 28, o sea la gradiente es bastante considerable, ¿no? Pero no pasa lo mismo con el CO2. El CO2 se mueve con gradientes, bueno, su capacidad de difusión es mucho mayor que el oxígeno, y la gradiente con la cual se moviliza el CO2 va a ser bastante menor. Entonces, si la gradiente con la cual el CO2 se intercambia, cambios importantes a nivel materno, en la sangre materna, el CO2, por ejemplo, si la paciente hace una hipercapnia de 50 o 55, no va a tolerar, los bebitos no toleran mucho la hipercapnia bueno, no tolera mucho la hipercapnia y causa al final sufrimiento fetal. Ahora, en un paciente con hipoxia, como vemos acá hay un cuadro comparativo en el cual vemos paciente que está con normoxia e hipoxia, por así decirlo, y como vemos las gradientes de oxígeno en una paciente que está neumoventilando es 102, y hasta que llega a la vena uterina es 35 y a la vena umbilical 28. Entonces, como vemos, la gradiente es bastante. En una paciente con hipoxia, que puede llegar a un PCO2 de 44, el efecto en la vena uterina va a ser bastante considerable, va a llegar a un PO2 de 20. El PO2 de 20 es lo que le está llegando al feto en este caso. Como causa de sufrimiento fetal, como causa de, bueno, factor no causa directamente, no podríamos descartarlos en este caso, en el caso clínico. Este es un seguimiento de la parte gasométrica en el paciente, en el cual, como vemos, tiene como una cánula binasal, con una cánula de alto flujo y, bueno, al final con el soporte ventilatorio. Como vemos, el PO2, a pesar del alto flujo, en el caso de la parte gasométrica del O2 no ha habido un aumento. Sin embargo, después de la salida del producto, ya en la parte, digamos, de la oxigenatoria, como ya hemos visto, hay un efecto mecánico inmediato al sacar el producto a nivel de la compresión pulmonar, va a haber un aumento de PO2 considerable. En la parte del CO2, bueno, los pacientes de por sí, al estar con cánula con soporte ventilatorio y con la disnea, provoca, bueno, que el paciente hiperventile y de alguna manera haga un poco de CO2. Sin embargo, ya luego de la ventilación mecánica, el trastorno de medio interno, bueno, un poco que se equilibra y, bueno, tenemos PCO2 ya normal.
Asimismo, el lactato, como vemos, conforme ha ido disminuyendo, conforme este es de un solo día, de 2.4 a 0.96. Entonces, como vemos, hay un efecto, bueno, después que sale el producto, en este caso, oxigenatoriamente y mecánicamente hay una respuesta en pocas horas en beneficio de la madre. Ahora, en este caso, la intubación orotraqueal, como vemos en el paciente, bueno, se ha usado fentanilo 200 miligramos, propofol, ¿no? Por sí, estos fármacos están catalogados con riesgo por la FDA en categoría C, entonces no son muy seguros que digamos en el caso de, viendo desde el punto de vista del bienestar fetal. Lo otro que ha sido un paciente que ha tenido 2 intentos de intubación. Ahora, la parte mecánica post-intubación, acá, bueno, veo que le han puesto una compliance de 24, un volumen ideal de 300, ¿no? Una compliance de 24 es, bueno, un pulmón de por sí, nos habla de un pulmón comprometido, llega a unos parámetros protectivos, ¿no? Una plató de 25, presiones pico de 29. Bueno, de ahí, después de la intubación orotraqueal y del seteo inmediato post-intubación, que aparentemente llega a protectividad pulmonar, bueno, hay un curso con un cuadro de sufrimiento fetal, bueno, que al final termina el paciente que termina en sala. Bueno, el paciente se retorna a sala porque la parte fetal ya se discutió, el paciente retorna con mejores ideales, 330. La presión pico, como al reducir la parte mecánica, la compresión mecánica del pulmonar, presiones picos han bajado, optimiza la parte del volumen tidal y ello tiene disminución del espacio mototal, y por eso también hay mejor CO2 en el AGA que hemos visto antes con el paciente. En relación a lo que es la oxigenación fetal, tenemos que ver, como ya lo he mencionado, que es bastante importante nosotros conocer la forma en que se va a ir dando y la necesidad de oxígeno que